Muy buenas tardes a todos. En nombre de la CNI y EVA Consulting les damos la bienvenida a este webinar Transforma tu negocio para crecer de forma ordenada. Hoy tendremos como expositores a nuestros expertos en finanzas, el señor José Alonso Chirinos Pedraglio, experiencia profesional de 25 años, ingeniero comercial de la Universidad Finisterre en Santiago de Chile, MBA en Administración de Empresas y Finanzas en la Universidad del Pacífico, experto en la búsqueda de clientes, líneas de crédito, reperfilamientos, refinanciamientos y reestructuraciones empresariales. Cuenta con experiencia de 6 años en la banca y 12 años como gerente de Administración y Finanzas en los sectores textil, hidrocarburos y servicios. Y con el señor Carlos Enrique Zapata Palacios, experiencia profesional de 20 años, contador público colegiado de la Universidad Católica del Perú, maestría en finanzas en la Universidad de San, experto en contabilidad, finanzas y costos enfocado en la búsqueda de líneas de crédito y reducción de costos. Cuenta con 10 años de experiencia como gerente de administración y finanzas en los sectores de servicios y transportes. Le doy la palabra al señor José Alonso Chirinos. Gracias, Pamela. Buenas tardes con todos. Para nosotros es un gusto nuevamente hacer un webinar y empezamos ahorita con los temas. A ver, un segundo, por favor. Pamela, se ve, ¿no? ¿Correcto? Sí, se puede ver, señor José. Ok. Bueno, empezamos el webinar. Lo vamos a hacer en forma rápida, 1 hora exacta, y de ahí las preguntas, unos 10, 15 minutos para poder absolver todas las dudas que puedan existir. A ver, el temario de hoy son 4 temas, ¿no? El primero es respecto a la importancia de la asesoría del gerente externo experto. El segundo tema es el tema del orden administrativo y la planificación financiera. Como tercer punto, vamos a destacar el tema de la reestructuración financiera y para eso ya tenemos un ejemplo matemático y luego la redefinición de las estrategias de negocio que se pueden dar para el 2025, ¿no? Ambos son temas ya matemáticos. Y bueno, damos inicio entonces. En lo que es la importancia del gerente externo experto, bueno, vemos que primero reduce y protege riesgos, ¿ya? ¿Qué quiere decir acá, no? Que el CFO externo primero lo que hace es identifica el riesgo, calcula el peso del riesgo, de cada riesgo, y luego va creando un plan de contingencia, ¿no? Un plan A, un plan B, un plan C, con lo cual empieza a reducir el riesgo y lo va controlando, ¿no? El segundo punto es respecto a que el CFO externo ahorra costos, ¿no? ¿Y en qué medida? El CFO interno está metido en el día a día en la compañía, ¿no? Entonces, el CFO externo, desde una mirada, digamos, de afuera, comienza a identificar claramente cuáles son los costos que se pueden reducir en una compañía, pero sin perder dos cosas, ¿no? Primero, la objetividad y luego la operatividad del negocio, ¿no? Entonces, normalmente, por estadística, un CFO externo te puede reducir hasta un 50% de lo que puede reducir un CFO interno, ¿no? ¿Por qué? Porque ya expliqué que el CFO interno solamente para en el día a día y a veces obviamos lo que se llama el análisis, ¿no? Entonces, eso es un punto importante. El tercer punto es que hay una mayor agilidad en la toma de decisiones. Y acá el CFO externo aporta, digamos, con una visión estratégica inmediata, ¿no? Cuando el CFO externo llega a una compañía, analiza inmediatamente, tiene un diagnóstico de la misma y al final
se da cuenta que cualquier problema que la compañía pueda tener, digamos, puede tomar una decisión inmediata para subsanar cualquier cosa macro que suceda dentro de la compañía, ¿no? La cuarta es que aporta soluciones con experiencia comprobada. ¿Y acá a qué me refiero, no? A que obviamente un CFO externo pasa por ser un CFO interno primeramente, ¿no? Para agarrar la experiencia, ¿no? Es el caso, por ejemplo, mío, ¿no? Yo he trabajado durante años como GAF en empresas del sector textil, hidrocarburos, servicios, y hace 5 años he formado mi compañía que se llama, bueno, Eva Consulting, con Carlos, mi socio, y digamos, todo ese know-how del CFO interno ahora nos ayuda mucho en el CFO externo, ¿no? Nos ha ayudado mucho esa experiencia, ¿no? ¿Y por qué? Porque hoy en día estamos trabajando en distintas empresas, en distintos sectores, y también vemos muchos modelos de negocio totalmente diferentes, ¿no? Entonces, eh, esa experiencia comprobada nos da la facilidad de poder ayudar inmediatamente, ¿no? De aportar una solución inmediatamente, ¿no? También una de las ventajas del gerente externo experto es que tienen una visión financiera multisectorial, ¿no? Y acá un poco, digamos, vuelvo a poner el ejemplo de nosotros, ¿no? Hasta antes de constituir Eva Consulting éramos CFO internos, pero ahora a lo largo de estos 6 años hemos podido analizar más de 150, 200 diagnósticos de compañías y de sectores totalmente diferentes, ¿no? Entonces, los CFO externos tienen una visión financiera multisectorial porque no solamente tienen la experiencia de lo que ellos saben, sino que al ver distintas compañías de distintos sectores y múltiples de negocios, tienes una visión financiera multisectorial, ¿no? Luego también una de las ventajas es que funcionan como CFO estratégicos. Y acá no solamente, digamos, se dedican, o sea, el CFO interno lo único que hace es ver números, pero el CFO estratégico te da algo mucho más, ¿no? Te da un punto de vista, por ejemplo, sobre qué productos, ¿ok? Capacidades y oportunidades también de fusiones y adquisiciones, por poner un ejemplo, pueden surgir en el camino para crear valor en la compañía, ¿no? Eh, También el CFO estratégico no solamente se mete en la parte financiera, sino ayuda en la parte comercial con un tipo de venta cruzada. Es más, es un CFO estratégico para el comercial, ¿no? Y adicionalmente también se mete en la parte operativa, ¿no? Entonces, esas son las ventajas de un CFO estratégico, ¿no? Luego también apoya en cualquier implementación sistémica. O sea, a ver, el CFO interno tiene mucha experiencia, ¿ok? O ha tenido mucha experiencia a lo largo de los años, porque claro, en las empresas en las cuales se ha desarrollado o ha trabajado, de alguna manera ha tenido experiencia en varias implementaciones sistémicas en las empresas donde se ha desarrollado. Entonces, ese know-how también lo tiene un CFO externo, ¿ok? Que puede ayudar con la experiencia que tiene a determinar cuál sería el RP que funcione adecuadamente para cada tipo de negocio, ¿no? Entonces, es algo bien importante. Luego también el tema de la flexibilidad y ahorro de costos. O sea, por ejemplo, el CFO externo, tú solamente pagas por los servicios que realmente necesitas, ¿no? Y obviamente el CFO externo no está en la planilla de la empresa, con lo cual también ahorras costos, ¿no? Hay compañías que de alguna manera están creciendo
de manera desordenada, hablo de algunas pequeñas que van a dar el salto de pequeña a mediana, que tienen solamente un contador, ¿no? Y que de repente hay mucho trabajo, entonces ese tipo de empresas sí requieren a veces de la ayuda de un gerente externo experto. Perdón. Y luego viene el tema de que el gerente externo experto tiene un costo competitivo. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Aquí una empresa mediana, por decirte, tiene, no sé, un costo mensual de 20.000 soles más leyes, ¿ok? En planilla, y quizá la empresa no pueda contratar a ese ejecutivo, ¿ok? Entonces va por el lado de la contratación de un gerente externo experto que le cuesta la tercera parte, ¿no? Entonces, claro, con el conocimiento adecuado, ¿no? Entonces, eh, ahí es una ventaja, ¿no? Luego también, dentro del gerente externo experto, digamos, es que gestiona proactivamente todos los riesgos y oportunidades, ¿no? Y para terminar la lámina, es que también el CFO externo asigna eficientemente los recursos, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero acá, no? Por ejemplo, ¿no? A ver, en una compañía de repente hay una maquinaria que digamos que ya no se usa, ¿no? Y de repente la orden del dueño, ¿no? Oye, hay que pagar el mantenimiento de esta maquinaria que no se usa. Entonces, definitivamente el gerente externo experto, al ver esta situación, obviamente va a detener ese pago. Entonces, asigna eficientemente los recursos. Luego también planifica bien el presupuesto y el flujo de caja, ¿no? Entonces, al tener el CFO externo, el plan de ventas, obviamente planifica bien el presupuesto y hace el flujo de caja, ¿no? En comunicación con la parte comercial de la compañía y con la parte operativa de la compañía. El CFO externo también mejora la comunicación interna y externa, ¿no? Y acá es importante porque desde el punto de vista de mi experiencia, cuando yo era CFO interno, ¿ok? Me acuerdo, ¿no? Yo le decía, oye, y el plan de ventas, no, José Alonso, no hay plan de ventas. ¿Cómo que no hay plan de ventas? No, es que el gerente no ha hecho el plan de ventas. ¿Y cómo vendes? No, así nomás, vendemos lo del día a día. Entonces, el CFO externo, yo creo que mejora la comunicación entre el comercial y el operativo, y también la comunicación hacia afuera, hacia los bancos, hacia los proveedores, ¿no? Ese es un punto muy importante, ¿no? Y la última, para terminar ya con la importancia del gerente externo experto, es que aporta muy bien técnicamente en cualquier banco. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere sacar algún préstamo de alguna caja, de algún banco, tiene que enviar un informe adecuado, sustentado técnicamente, del por qué se está requiriendo un financiamiento u otro tipo de obligación. Entonces, el CFO externo tiene la capacidad como para aportar muy bien técnicamente en cualquier banco para beneficio de la compañía, ¿no? Ok, vamos a pasar ahora al siguiente tema, que es el tema del orden y planificación. ¿Ok? Recordemos que nosotros, bajo el esquema que siempre les hemos sugerido, es que una compañía tiene que tener el manual de organización y funciones y de procedimientos actualizado. ¿Ok? Esto es súper importante porque si esta documentación no viaja hacia la contabilidad de forma ordenada, no puede sacar estados financieros oportunos y reales. Por ejemplo, ¿no? Si una orden de compra
no llega con la guía de remisión respectiva a la contabilidad, definitivamente el contador no puede registrar ese movimiento, ¿no? Y si no tenemos estados financieros reales y oportunos, definitivamente tú no puedes planificar a nivel de presupuesto y no puedes hacer el flujo de caja en línea con la contabilidad, ¿no? Y después viene la cuarta patita de que si tú tienes la contabilidad ordenada, planificas y haces tu flujo de caja, al final tienes un buen control de gestión de KPIs. En el medio está el plan comercial o el plan estratégico, pero quiero incorporar una variable más, que es la variable sistémica, porque esto no funciona si no tenemos un buen sistema de información. ¿Ok? Paso a la siguiente lámina. Es muy importante que dentro del modelo de gestión se cumplan estos 4 puntos. Uno es que haya sinergia entre la parte financiera y el resto de áreas. ¿A qué me refiero con esto? A que definitivamente la parte comercial tiene que empezar con el plan comercial y le tiene que preguntar al área operativa si verdaderamente este plan operativamente lo va a poder cumplir. ¿Ok? De repente la parte operativa va a decir, oye, no, ¿sabes qué comercial? Definitivamente no va a poder cumplir tu plan porque los productos que tú quieres vender requieren de una inversión en maquinaria, por ponerles un ejemplo. Entonces, bueno, el comercial dirá, ok, dime cuánto es la inversión en maquinaria que hay que hacer, yo lo meto dentro del plan comercial, obviamente va a generar más ingresos, pero el financiero también tiene que al final dar el visto bueno para ver si va a haber presupuesto o no. Entonces, a eso se refiere la sinergia. También tiene que haber un plan comercial macro para los 2 próximos años. ¿Por qué hablo para los próximos 2 años ahora, no? Porque no va a ser un plan macro hoy día con toda la coyuntura que vivimos, interna, política complicada y también externa, que estamos a punto de guerras, etcétera. Máximo 1 o 2 años, ¿no? Luego también tenemos que tener planes operativos de acción por área con indicadores de gestión por área. ¿A qué me refiero con esto? Ejemplos. Por ejemplo, el área contable debe votar el estado financiero al séptimo día del día útil del mes, ¿no? Ese es un objetivo del área contable. O por ejemplo, ponemos un ejemplo para el área de logística, ¿no? Reducir eh, el monto de colorantes, por ponerte un ejemplo, en un 15%. Son objetivos con indicadores de gestión de área. Y por último, tener la estructura administrativa pues en orden, ¿no? Entonces, súper importante. También tenemos que tener, como dije en un comienzo, el manual de funciones y procedimientos en orden, el traslado de la información a contabilidad en orden, y todo esto enlazarlo bien con el tema sistémico, ¿no? Súper importante el tema sistémico. Luego, súper importante el tema del presupuesto y proyección de flujo de caja, ¿no? Y por último, ¿qué haces? Control de gestión, o sea, ves las desviaciones entre lo que tú presupuestaste y lo que tú ejecutaste y comienzas a controlar bajo tus indicadores de gestión. Luego hay un tema bien importante, que es la importancia de la contabilidad en el modelo de gestión, ¿no? Muchas veces nos encontramos con saldos de cuentas por cobrar, inventarios cerrados, que no hay un CARDOX valorizado, que el contador, por ejemplo, se olvida de poner las fechas de vencimiento y resulta que las cuentas por cobrar y los inventarios tienen más de 360 días. Por lo tanto, ahí hay un tema y se tiene que castigar. Saldos de activos fijos no sincerados, ¿no? También no se devengan mensualmente los gastos, o sea, por ejemplo, si tú tienes un contrato, no sé, de alquiler, el gasto se tiene que registrar mensualmente y no solamente cuando se paga, ¿no? El flujo de información documentario no está integrado con contabilidad, reportes de gestión del sistema, también es un problema, hay que tener cuidado con eso.
Y al no tener pues un sistema adecuado, la contabilidad no emite definitivamente reportes correctos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los sistemas de información. También hay que tener cuidado del manejo aislado de la contabilidad con el flujo de caja. Es decir, si tu contador no emite estados financieros el séptimo día útil del mes y los emite después de 2 meses, entonces algo está pasando, ¿no? La contabilidad está divorciada del flujo de caja. También es importante sincerar los estados financieros porque puede haber un error en el cálculo de las necesidades operativas del negocio. Es decir, si yo no tengo sincerado el estado financiero desde el punto de vista de los inventarios, de las cuentas por cobrar, definitivamente va a haber un error en el cálculo de necesidades operativas y de repente vas a pedir algo que no es a los bancos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con eso. Y por último, peor aún, si no tenemos reportes de gestión por unidad de negocio y márgenes por unidad de negocio, ¿no? Eh, Hoy en día, digamos, todos los sistemas de información te pueden sacar los reportes de gestión por producto, por unidad de negocio, para que el gerente tome las decisiones de acuerdo a la rentabilidad de cada cosa, ¿no? Luego también tenemos la importancia del MOF más los procedimientos en el modelo de gestión, ¿no? Ahí, por ejemplo, si tú tienes los procedimientos y el MOF bien actualizado, evitas duplicidad de funciones, creas un buen clima de comunicación y un buen clima de comunicación y clima organizacional también, defines bien tus puestos de trabajo, relaciones de dependencia y supervisión y el diagrama de flujo que va alineado con la parte sistémica. Y por último, antes de ya entrar a la segunda parte y que Carlos nos ayude con la segunda parte, es la importancia del RP en el modelo de gestión, ¿no? Definitivamente tienes que ver cinco cosas para poder elegir el mejor RP. La primera es definir el alcance general del proyecto, ¿no? ¿Y a qué me refiero con el alcance general? Tienes que ver que el RP tenga pues la contabilidad, tenga CRM, tenga finanzas, tenga cuentas por cobrar, cuentas por pagar, tenga el módulo de contabilidad SUNAT, tenga el módulo de recursos humanos, tenga el módulo de logística de importaciones, activo fijo, etcétera. Luego viene la segunda parte, que es la verificación de los procesos y procedimientos, ¿no? Después del alcance general. Por ejemplo, ¿no? En la parte comercial, ¿qué se debería ver? Ver prospección, la creación de leads, oportunidades, el tema de postventa, el tema de los reportes. Estoy dando un ejemplo, ¿no? También hay varios ejemplos para la parte del back office, pero eso significa. Luego viene la funcionalidad del RP, que se refiere a que todos los sistemas, perdón, todos los módulos sean integrados y no aislados, ¿no? Nosotros hemos tenido muchas experiencias de clientes que no tenían estados financieros porque los módulos estaban totalmente aislados y no integrados. Luego viene el tema de la factibilidad técnica, operativa y económica. La factibilidad técnica se refiere pues a qué hardware, software voy a usar, si necesito servidor físico. Bueno, hoy en día ya todo está en la nube, ¿no? Definitivamente. Y también la económica, ¿no? Porque al final tienes que elegir el mejor RP que sea bueno, bonito y barato, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, tienes bastantes alternativas, ¿no? Como el Dynamics, el Odoo, tienes el SAP Business One que está funcionando muy bien para las medianas, tienes el Oracle NetSuite, bastantes sistemas, ¿no? Y por último, tener los reportes de gestión adecuados. Y ahora sí, le doy pase a Carlos para la segunda parte del webinar. Carlos, ¿estás ahí?
¿Ahí me escuchas bien, José? Sí, sí te escucho. Ya estamos en Ok, la segunda parte del webinar y nada, ya acabé mi parte y ahora sí, explica la parte matemática, la parte más bonita para hacer un poco más entretenido el webinar. listo. Gracias, mucho gusto a todos. Nosotros lo que hacemos usualmente es compartimos un poco el esquema teórico con un ejemplo práctico y un ejemplo en vivo, obviamente manteniendo la confidencialidad de lo que a algunos clientes de los que tenemos le ha sucedido. Ese es el caso de una compañía textil que ha acabado el año pasado con un esquema de negocios de venta de telas y taller de confecciones. Entonces, son dos unidades de negocio dentro de una compañía donde los dueños, en este caso una compañía de familia, tenían hasta el año pasado, comienzos de este año, el objetivo y la estrategia de que se venda más, se venda, se venda, se venda, ampliemos, ampliemos las tiendas, ya no solamente en la Victoria, vamos a zonas de más potencial o más plata, entonces su esquema fue ampliemos. Entonces, dentro de este esquema, el esquema de crecimiento fue que se alquilen tiendas. Entonces, el alquilado de tiendas hizo que esta compañía tenga 4 tiendas alquiladas, 2 talleres de confección y en ambos casos el tipo de negocio es diferente. Uno es compra-venta porque no es una planta productiva y lo otro es el taller, que son líneas de confecciones donde hay servicios, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Nosotros cuando lo diagnosticamos, que es el examen médico que les tomamos a los clientes cuando ya están complicados o sienten que les duele algo, les duele el flujo o tienen mucha deuda o es incapaz que paguen obligaciones a tiempo, detectamos uno, el margen operativo era nada, o sea, el tema ventas menos costos, menos gastos operativos, ventas y administrativos, no daba nada. El resultado neto luego de gastos financieros estaba en negativo, menos 5%, y generaba un EBITDA dual de 70.000 soles mínimo, ¿no? A una compañía del volumen de ventas que tenían, ¿no? Tenían una deuda en bancos de capital de trabajo netamente que ya venía de hace 3 años bajo el mismo esquema, una línea de capital de trabajo revolvente con una tasa mix, como vamos a ver más adelante. Y lo que comentaba, ¿no? Hace 3 años que esa línea daba vuelta, la compañía había bajado su nivel de ventas. Quiere decir que ya mucha de esa deuda se había vuelto estructural, porque obviamente si uno baja el nivel de ventas, necesita menos necesidad de fondos y menos líneas. Entonces, el tema de la pandemia, el tema del efecto Castillo, había hecho que disminuya sus ventas y como a muchas compañías, estas líneas de capital se habían vuelto ya unas deudas estructurales porque no había cómo se paguen, ¿no? Y el gasto financiero es altísimo, el gasto operativo no cubría el gasto financiero. Una de las ventajas que tenía era que el capital social sí era de 6 millones, lo que le daba un poco de fortaleza patrimonial frente a los bancos o a otras entidades, pero operativamente estaba muy complicado, ¿no? Siguiente, José. Y acá vamos un poco a analizar por la vía contable lo que luego contrastamos con el flujo, ¿no? Siempre para que ustedes tengan en cuenta sus equipos contables o ustedes mismos o sus equipos de finanzas, la contabilidad es una foto a una fecha y muchas veces esas fotos son, como sabemos mucho, a gusto del accionista para que el accionista vea ahí en su compañía o a gusto del banco para que el banco te siga apoyando. Y a veces uno no sincera o sabe en el fondo que hay partidas contables que no son lo que muestran y realmente deterioran la foto contable, ¿no? En este caso mostramos una primera foto de esta compañía donde, para hacerlo bien simple, el capital de trabajo se mostraba positivo.
un activo corriente de casi 17 millones y un pasivo casi de 14 millones. En una foto donde aparentemente habían cuentas por cobrar, habían inventarios, habían cuentas por cobrar relacionadas, y uno en simple foto podía decir que a nivel de posición líquida, la compañía estaba bien, pero ya habían algunos indicativos en el momento que el resultado del año estaba en negativo y la compañía ya tenía dificultades para pagar deuda de bancos. Entonces, acá ya hay una llamada de atención. Mi balance tiene una foto bonita de capital de trabajo, pero tengo debilidad en el flujo. Entonces, algo ya estaba llamando la atención. Entonces, analizando más a detalle, vimos que dentro de las partidas del activo de corto plazo existían, sin haber sido provisionadas o castigadas, aproximadamente 7,5 millones de cuentas por cobrar e inventarios y deudas de consorcios que eran proyectos antiguos con una antigüedad de más de un año, que definitivamente no iban a ser ejecutados. Eran cuentas que ya habían sido definitivamente, como decimos, cabezazos o productos que lamentablemente habían pasado de moda o estaban siendo obsoletos y consorcios que también ya habían desaparecido. Entonces, en la siguiente lámina, José, nosotros vemos un ajuste a este balance inicial donde de una posición de activo de corto plazo de 16 millones, con el ajuste pasa a 9 millones, contra una posición de corto plazo de pasivo de 13 millones. O sea, de pasar de 1,2 pasamos a 0,5, lo que sí demuestra un poco las dificultades que tiene la compañía en el flujo, ¿no? Entonces, esto es un resumen definitivamente, ¿no? Porque a la vez uno tiene que analizar también la composición de las otras cuentas y tomar en cuenta que el pasivo que se muestra en el corto plazo es un pasivo, en el caso de los bancos, es una deuda revolvente, pero que se paga también con la generación mes a mes. La foto del balance es a un año, pero esto continúa, ¿no? El flujo sigue manejándose para tener más capacidad de pago, pero ya es una llamada de atención inmediata. Entonces, y si acá vemos abajo una notita, José, de 7, no, no, en la misma lámina, en el patrimonio vemos que si uno vuelve a la siguiente lámina, acá en rojo está el ajuste, ¿no? No se ha ajustado porque si uno ajustaría como un auditor le pidiese o el dueño dijese, sincérame a la compañía, el ajuste sería de más de 7,5 millones como una provisión de cobranza dudosa o de obsolescencia, y el resultado y el patrimonio lo voltea al negativo, ¿no? Entonces, siempre es bueno uno conocer su negocio y obviamente tener tu foto para bancos o para alguna entidad, pero la compañía empezó a entender de dónde venía el desfase. Obviamente, para que tú tengas cuentas por cobrar e inventarios que no han sido pagados o vendidos, significa que tú has pagado para que se produzcan, has pagado materiales, has pagado planillas, pero como no ha habido el retorno de la venta, esa plata fue financiada. Y al ser financiada, ese capital de trabajo que nunca se pagó porque nunca se vendió lo producido, al final se ha vuelto un capital de trabajo estructural. Entonces, de ese modo, uno desde el balance va entendiendo poco a poco qué es lo que está pasando en la compañía. El esquema va de dos vías. No solamente la contabilidad, porque la contabilidad te puede decir una cosa, sino que uno debe contrastar con las proyecciones de planificación, tanto con presupuesto o con el flujo de la mano, ¿no? Entonces, ahora sí pasamos a la siguiente lámina. Acá vemos la primera foto del estado de ganancias del año pasado, ¿no? Tal cual lo manejaba la compañía o tal cual lo manejan muchas compañías, un estado de ganancias consolidado, teniendo en cuenta que esta compañía tiene dos unidades de negocio, telas, taller de confección,
y dentro de ellos tiene 4 tiendas, o tenía 4 tiendas y 2 talleres. Entonces, cada uno es un ente distinto que tiene que ser medido por temas de rentabilidad. Entonces, en esta foto te decía que la compañía tenía una generación mínima operativa de 9.000, o sea, nada, y el resultado antes de impuesto era negativo más de 1.000.000 de soles. Una foto que, ok, te dice estoy complicado, pero no te dice dónde, ¿no? Me duele algo. Ah, ok, pero ¿qué te duele? ¿Te duele el pulmón? ¿Te duele el pecho? ¿Te duele el estómago? ¿No? Entonces, el mejor modelo para uno conocer de dónde viene un poco el hueco o dónde sale el agua es irte más allá. Entonces, es armar un estado de ganancias por unidad de negocio y si es posible por tiendas, que sería la siguiente lámina, ¿no? Pasamos a la siguiente, José. Ah, y acá, antes de pasar a los modelos de unidad de negocios, vemos un poco lo que comenté al comienzo, de que esta compañía había tenido muchos capitales de trabajo, de los cuales se habían mantenido casi por 3 años. Y acá sucede algo que a muchos nos ha pasado en algún momento, ¿no? Cuando uno ya, esta deuda se vuelve estructural y lamentablemente no tiene cómo bajar la deuda, sucede este tipo de ahogos en algunos momentos, ¿no? O sea, por ejemplo, a esta compañía se le venía encima en este mes, el día 15, el día 3, el día 18, en total, 2.250.000 de vencimientos. O sea, quiere decir que la compañía tenía que recolectar plata por 500.000 más intereses, pagar y retomar de inmediato. Eso, luego de haber pasado fin de mes, es una pesadilla. El 15, en fecha de quincena, como sea, tenía que recolectar 750, dejar de pagar a todo el mundo, pagar y retomar de nuevo. Y luego el 18 a 3 días, 1.000.000 de soles. O sea, este esquema ya es inmanejable porque uno cuando le suceden estas cosas, dejas de pagar a todo el mundo, recolectas la plata, pagas y luego hasta que te desembolsen, tú vas haciéndole mucho daño económico a la compañía, a tu gente por no pagar puntual, a tus proveedores. Entonces, este esquema que le sucede a muchas compañías ya es inmanejable. O sea, era una deuda y de tasas de fechas post pandemia más o menos, todavía altas, hoy día han bajado las tasas. Esta compañía por el nivel de ventas calificado en medianas y podía conseguir tasas de 10 a 12 dependiendo de qué banco, ¿no? Entonces, este tema ya estresaba demasiado también, siendo una deuda de corto plazo, ¿no? Entonces ya era inviable seguir con este esquema, más aún con las proyecciones que se veían más adelante, ¿no? Siguiente, José. Y acá vemos un poco ya, vamos abriendo la composición de la compañía, ¿no? Si uno no tiene o el contador reporta el estado de ganancias o los resultados empaquetados, hay formas de poder aperturar un poco trabajando con la información histórica para que uno tenga esa visión, ¿no? Entonces, de primera vista, salta el tema que las tiendas están con un margen operativo negativo y los talleres con un margen operativo positivo. En conjunto, el taller salva la tienda o la tienda mata el resultado del taller, uno de los dos, ¿no? Entonces, ¿debido a qué, no? Si bien la tienda es un tema comercial de compra y venta donde no se gana mucho, en el tema del taller, al ser un servicio, se gana un poco más, ¿no? Entonces, teníamos que atacar la tienda. En las tiendas, ¿qué está pasando con las tiendas? El primer estado de ganancias te decía empaquetado que algo pasaba. En el segundo nivel, en unidad de negocio, te dice, uff, por lo menos el taller camina bien, me da utilidad, pero el negocio es en conjunto, o sea, la idea de modelo era funcionar ambos. Entonces, ¿qué pasa en las tiendas? Si tienes 4 tiendas, tienes que seguir aperturando la información contable a ese nivel.
Siguiente, José. Y acá vemos tienda por tienda y vemos un poquito la composición donde están, ¿no? En algunos locales, como dijimos, los dueños tenían pensado expandir el negocio al máximo y a tener más puntos de venta. No solamente en la Victoria, donde sabemos que ahí está la mayor competencia, sino en otros sitios, capaz, unos sitios tops, sitios medianos, donde igual haya presencia de la tienda, pero acá hay un tema, ¿no? El tema del costo fijo en el alquiler, cuando vemos el tema de la composición de gastos fijos, es demasiado alto para los márgenes que dejaba este tipo de unidad de negocio. O sea, para márgenes de 7% margen bruto, ventas menos costo, el alquiler se estaba llevando casi 5%, cual es inmanejable. Pero no sucedía en todas las tiendas. Habían tiendas que a pesar del volumen sostenidas, u otras tiendas con volumen menor se hacían negativo. Entonces, dentro del análisis de costos fijos, por, primero por compañía, luego por unidad de negocio, luego por tienda, se detecta que el costo fijo es el que complica mucho a este tipo de negocios. A veces vemos, y ojalá no es cliente de Eva, pero Bahía Albenada vemos que crece y crece y crece y crece más de 50 locales, no sé qué, cuántos locales tiene. Pero ellos deben tener súper analizado su tema de costos fijos, ¿no? Porque si bien es una tienda de venta de dulces que vende masivamente, ese tema es clave en el tema de la rentabilidad final, ¿no? Y en este caso, lo que se decidió fue cambiar un poco el esquema. Ok, ya no vendamos más o pensemos en vender más, sino achiquémonos en sitios donde el alquiler esté bajo el rango de rentabilidad objetivo. Y significó dejar dos locales. O sea, a los dueños les costó demasiado. En un inicio dijeron que no, pero no era viable dejar dos locales de venta porque ellos querían seguir creciendo, pero con ejemplos matemáticos y numéricos en base a sus cifras, los fuimos convenciendo casi 2 meses. Es muy difícil que cambien la mentalidad, pero efectivamente fue aceptado y más adelante achicamos el modelo, ¿no? Y luego tenemos la siguiente lámina, José, que es el caso de los dos talleres que se manejan, ¿no? Acá sí, por un tema de tipo de servicio, los márgenes son mejores, pero pudiesen ser mejor incidiendo mucho el tema del alquiler de nuevo, ¿no? En ambos casos, lo que se hizo fue una negociación de los locales que actualmente se tenían con reducciones del monto del alquiler mensual por algunos periodos de tiempo hasta que la compañía nuevamente levante el flujo, ¿no? O sea, cuando uno tiene ya un contrato de muchos años, que en estos casos había, se tuvo la capacidad de negociar hacia abajo y también se vio la posibilidad de cambiarte de local, ¿no? O sea, hoy día, después de la pandemia, después de Castillo, hay bastante oferta de alquiler de locales y se vio la posibilidad, pero felizmente se negoció y en ambos casos se redujo la cantidad de espacios que se había y se redujo el tema del alquiler, ¿no? Siguiente, José. Siguiente lámina, José. Entonces, con todo esto, con todo lo que ha sucedido, teníamos que tener acciones de reestructuración que vienen por la vía de resultados, por la vía de deudas y por la vía de negociación de tasas, ¿no? Entonces, acá el esquema más complicado es decirle a una compañía que venda menos
o que vas a ser más rentable. Muchos dueños que han crecido y han tenido éxito, a ellos les cuesta demasiado, pero este efecto luego de pandemia y Castillo a muchos negocios los ha hecho tambalear y han mantenido una deuda incapaz de cancelar. No hablo de reactivas, porque muchas compañías han podido con reactiva, pero el capital de trabajo o se los han reducido y los han mantenido y no los han podido cancelar. Entonces ya es más de 3 años que no lo pagan, entonces ya se vuelve algo estructural, ¿no? Entonces acá es el concepto, según el análisis, vender menos, pero con rentabilidad. No vender a ciegas, no querer vender 100 millones, pero no saber cuánto ganas, ¿no? Luego, utilizar el modelo de estado de ganancias por negocio y por tiendas. Dependiendo del negocio de cada uno, puedes tener más unidades de negocio, puedes tener tiendas o almacenes dependiendo del concepto, pero si son puntos de venta, que el análisis venga por ambos lados, ¿no? Luego establecer el margen directo por cada tienda, cuánto de rentabilidad operativa bota cada tienda. Luego tenemos que ambos casos, la tienda de tela y el taller, tienen que tener márgenes por medio del mercado. Luego, en el caso de el nuevo esquema, se redujo costos fijos y personal, principalmente alquiler, y se pasa a una utilidad operativa de 0 a 6%. Luego, en base a la reducción de ventas, sale una nueva necesidad operativa de fondos. ¿Qué es? Es cuánto necesitas tú para financiar tu capital de trabajo, dependiendo de tu ciclo de caja. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado, porque uno cuando reduce el nivel de ventas, el banco inmediatamente se encienden todas las señales y lo primero que va a querer hacer es bajar tu línea. Obviamente, si antes vendías 20 millones, hoy día vendes 10, te va a decir, ya no gana lo mismo, entonces necesitas menos línea. Entonces, en estos casos, esa acción ya se venía de los bancos, porque la compañía iba a achicarse completamente. Entonces, hay que pensar bien con quién haces el tema de reestructuración financiera. En este caso, si nosotros lo hacíamos con un banco, pasar una deuda de corto a mediano era cambiar los términos de la línea. Entonces, ¿qué podía pasar? Lo podíamos hacer con un banco, pero todos los bancos al final te iban a negar nuevas líneas de capital de trabajo. Entonces, ¿qué hicimos? Optamos por un fondo. Entonces, acá una combinación de acciones. Vender algunas máquinas que habían porque te achicabas de tamaño y luego amortizar la deuda de capital de trabajo y con un fondo cancelar todo el corto plazo y pasarlo a un mediano y quedarte con esa línea despejada. Mucho cuidado, porque si lo hacen con un banco, al banco le van a decir, me estoy achicando, no puedo pagar el corto plazo, dame un mediano plazo. Si tienes garantías, el banco te va a decir, sí, 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 bacán, hazlo. Pero en el momento que tú solicites nuevas líneas, el banco te va a decir, ya no. Entonces siempre hay que tener cuidado de esos aspectos, ¿no? No es simplemente un banco, sino analizar bien con quién vas a financiar tu capital, porque igual lo necesitas, ¿no? Siguiente, José. Entonces, ya en conjunto, las estrategias de negocio fue bajar el costo fijo, se bajaron casi 800.000 por año, porque dejaste los locales más costosos. Uno solo costaba en Chacarilla casi 400.000 soles, en San Borja el otro casi por 280, y con las reducciones casi 800 al año. Redujiste gente, personal administrativo. El cambiar de deuda de corto con una tasa que vimos de 18, 16 a una de mediano, pasa casi una reducción de 400.000 soles en gastos financieros, y eso se va reduciendo en la medida que vayas pagando año a año, va bajando, ¿no? Y se definió que solamente se buscan puntos de venta o tiendas que tengan rentabilidad de al menos 4%, ¿no? Y al vender la máquina, se redujo la capacidad de producción efectivamente porque ibas a vender menos, y eso va de la mano con el plan de ventas. Para vender el nuevo monto, tienes un parque de máquinas suficiente y pudiste reducir deuda
pudiste también reducir costos y gastos financieros mejorando el margen en 2%, ¿no? Siguiente, José. Y acá vemos un nuevo esquema, ¿no? Vemos un nuevo esquema ya con una reducción de ventas de casi 6 millones, ¿no? En total del plan inicial que se había acabado el año pasado. La compañía tenía mucha expectativa de seguir vendiendo más, no generando flujo, vender más. Entonces, se diseñó el nuevo esquema ya solamente con 2 tiendas, con costos y gastos reducidos, con una nueva deuda, un nuevo nivel de deuda. En conjunto, la compañía, como vimos, pasa a un margen operativo del 6%. Esto, como les digo, no es algo inventado, es algo que ha sucedido el año pasado con un cliente que tenemos, y casos de estos tenemos semejantes en distinto tamaño, ¿no? De más monto, de menos monto, ¿no? Entonces, se presentó esto y la siguiente lámina, José. Ya presentamos un estado de ganancias de ambas unidades de negocio para este año y proyectándolo con un crecimiento del 3% para los siguientes años. Entonces, una reducción de ventas con mejora de margen en un lapso de 6 años cambia completamente la generación de EBITDA para esta compañía. Entonces, y esto se hizo en conjunto con uno de los dueños que veía todo el tema de ventas, todo el tema comercial, y al que te reduzcas a 2 tiendas y manejas la misma cantidad de talleres, daba por hecho y por la experiencia que podían llegar a estos niveles de venta y manejar finamente los costos. Entonces, bajo este esquema, vemos en un EBITDA a nivel de resultado contable que tiene la capacidad de pago, ¿no? Para plantear un mediano plazo, ¿no? Este es simplemente el tema de la misma muestra, una reducción del taller y las telas, el estado de ganancia de las telas consolidado. Siguiente, siguiente lámina, José. Siguiente lámina, José. Acá es el estado de ganancias del taller que ya lo hemos visto detallado, donde se mejora el margen operativo, como vimos en la lámina inicial, de casi un 16%, pasamos un 30% con todas las acciones tomadas. Siguiente, José. Y acá vemos el punto clave cuando uno hace una reestructuración de compañías, lo ves por el lado de costos y gastos, o sea, volumen de ventas, costos y gastos, y luego por el tema de la deuda, ¿no? En el caso de la deuda, inicialmente toda la deuda que había, como vimos en el balance, era 6.5 millones, lo cual daba un servicio de deuda a 6 años muy alto, incapaz para esta compañía. Entonces se vio la posibilidad de que como ya ibas a vender menos y tenías máquinas que podías vender, máquinas que habías tenido, podías bajar tu deuda y hacer un nuevo ticket de 5 millones, de los cuales a una tasa del 10% queda asequible con garantía de inmuebles, podías reperfilar tu corto plazo con un fondo, dándote un servicio de deuda anual de más o menos 1 millón de soles. Y con el nuevo EBITDA tenías esa capacidad de pago, ¿no? Entonces se estructuró con un fondo este esquema. Siguiente, José. Acá vemos cómo el gasto financiero va cambiando. Inicialmente teníamos a fin del año pasado con una deuda de corto plazo más de 1 millón de soles.
hoy día eh, amortizando la deuda de capital de trabajo 1,5 millones y empaquetando el saldo a una tasa más baja. En el año uno, en este año, el gasto financiero, tanto del mediano como la línea de capital de trabajo que mantiene, bajaba a 600.000 y el mediano plazo, como todos sabemos, en la medida que pasen los años, va bajando, va bajando, va bajando y con el tiempo el gasto financiero iba diluyéndose de lo que estaba antes. Si uno no tomaba acción de perfilar todo ese corto plazo, el gasto financiero lo iba matado, ya lo había matado, ya lo estaba matando, ¿no? Entonces era inviable, ¿no? Siguiente. Y acá vemos el nuevo flujo de caja. Acá no sé si lo puedan ver bien, pero en todo caso, donde destacamos son las acciones tomadas, donde vemos el ingreso por la venta de activos, 1,5 millones, como un flujo de inversión. En el flujo financiero tenemos el ingreso del mediano plazo y la cancelación de la deuda. La cancelación viene por la venta del activo y por el abono del mediano. Luego, el pago a los bancos de la cuota calculada y el pago de los intereses de la línea de corto plazo, ¿no? Con esto vemos que el saldo operativo de caja operativo es positivo por encima de 2 millones, suficiente para poder pagar el nuevo servicio de deuda. Y acá nosotros vemos, y a veces en algunos casos los bancos dicen, oye, pero si ya vas a acumular en el año 25 casi 1 millón de soles, ¿para qué me pides tanto plazo? ¿Puedes pagar más? No. Ojo que siempre nosotros tenemos que tener para nosotros tres diferentes tipos de flujo o escenarios, ¿no? Uno muy positivo, uno conseguible y uno pesimista. Este no es el positivo, es el obtenible, el punto medio. Y siempre tenemos que tener espacio para un bache, que se caigan las ventas, que por el fenómeno del niño o el clima no se venda lo que se pensaba. Entonces, ese bache te da un poco la holgura de tener un escenario pesimista, que todavía aguanta. Entonces, cuando vemos el DCR, que sería el tema de flujo operativo entre deuda anual, está holgado, ¿no? Un banco te puede aceptar o un fondo hasta 1,3 más o menos. Nosotros siempre tenemos, dependiendo del escenario y las estadísticas, el punto medio que sería ese y el pesimista que puede llegar a 1,3, ¿no? Eso va mucho de la mano con los accionistas. Ninguna proyección comercial y de ventas es responsabilidad del asesor o del gerente de finanzas o del contable. Es netamente del gerente comercial o de los dueños. Nunca acepten modelar un flujo si es que la estadística comercial de los siguientes años viene o ellos o con un visto bueno, porque uno se equivoca ahí y se les cae todo el flujo, ¿no? Entonces, esto en resumen es un modelo que lo manejamos a nivel de compañías medianas, pequeñas o de más tamaño, dependiendo del caso, pero aplica casi todos los escenarios, ¿no? Hemos tratado de meter algunas partidas usuales en los temas de reestructuración. Y este es como punto final ya el tema de las necesidades operativas de fondos, ¿no? Uno, en base al costo que uno tiene, en base al costo de ventas y los gastos de venta y administrativos y el volumen de ventas, calcula su ciclo de caja, ¿no? En cuánto tiempo cobro, en cuánto tiempo roto mi inventario y en cuánto tiempo pago, ¿no? Ese ciclo al final me da una necesidad operativa total, de las cuales una cantidad financia mi ciclo de ventas y la otra las compras. Entonces, en este caso, el cliente tenía financiamiento de los proveedores de telas, los cuales solamente lo obligaba a tener financiamiento de ventas en bancos, de los cuales matemáticamente sale 1,2 billones, pero la línea que nosotros despejamos era 1,5 millones. Entonces el cliente estaba calzado para poder cumplir su plan de ventas hasta un poco más en base a los días del ciclo de caja, ¿no? Esto es clave que ustedes lo manejen porque es cuánta línea que ustedes necesitan, ¿no?
Y este es un poco el resumen ya de todo lo que hemos hablado. A ver si le doy la posta a José Alonso. Está sin audio, José. Está sin audio. Sí, bueno, culmino con el webinar, con esta diapositiva. Hoy en día nosotros, hace más o menos un año y medio, hemos creado un producto en EVA donde te llevamos la contabilidad como un outsourcing contable, ya sea, digamos, en el sistema del cliente o en nuestro sistema de información, y te damos un enfoque también administrativo financiero, ¿no? Entonces, nosotros acá registramos todas las operaciones contables, emitimos estados financieros de forma mensual con todos los análisis de cuentas, emitimos los reportes de gestión a la medida de la empresa y también los reportes que nosotros consideramos que sean importantes para todos los clientes. Preparamos y liquidamos impuestos de forma mensual y anual, pero tenemos dos ventajas. Uno es el plan tributario general, que lo vas controlando mes a mes, y también el planning financiero general a partir de un plan comercial que te da la empresa. Nosotros elaboramos todo lo que es el presupuesto y el flujo de caja y vamos en conjunto con el cliente mes a mes viendo lo presupuestado y lo ejecutado y ver la variación para el respectivo control interno con los KPIs respectivos, ¿no? Ok, le doy pase a Pamela. Si hay alguna pregunta, inquietud, encantado de resolverlas. Muchas gracias, señor José. Por favor, cualquier inquietud la pueden poner por el chat y yo se las voy a pasar a los expertos. Pueden dejar sus preguntitas en el chat de la reunión. Está sin audio, Carlos. O como no son muchas hasta el momento, no hay ninguna, capaz en vivo, ¿no? Que las comenten, ¿no? Capaz sea más fácil. Ahí justo nos ha dejado una pregunta el señor Gio Sosa. Pregunta, ¿dónde está reflejado los intereses que se le da al banco? Hola Gio, los intereses que se da el banco lo ves en 2 días, ¿no? En el estado de ganancias como gasto financiero y en el flujo dentro de la cuota o en el primer modelo como intereses dentro del pago del capital revolvente y en el caso del nuevo flujo bajo el mismo esquema y dentro de la cuota del mediano plazo también, ¿no? Incluidos en el flujo. ¿Alguna otra preguntita? El señor Gio pone, vi que el alquiler era más alto igual que la planilla. ¿Esto no es contraproducente para generar ganancias? Depende en dónde estés, ¿no? Eh, el caso es, por ejemplo, que un alquiler mensual, dependiendo de la zona, para un local de más de 2.000 metros, era casi $50.000. Y sí, efectivamente, en algún caso el alquiler era más alto que la planilla. Pero es un poco pensando en el modelo de negocios inicial de que se querían situar en zonas clase A, donde un local de ese tamaño cuesta un montón de plata, ¿no? Efectivamente, salvo que tengas un volumen de ventas tan alto y un margen superior
al porcentaje del costo fijo, excelente, pero en este caso no se daba. Y justo es como tú dices, contraproducente, efectivamente. Ese modelo de negocio no camina, ¿no? No solamente por el lado de que es más alto de la planilla, ¿no? Sino que se comía toda la utilidad bruta, el flujo, y esa tienda generaba rentabilidad negativa, ¿no? Muchas gracias, señor Carlos. ¿Alguna otra duda? Creo que Gio sigue consultando, no, no, va a depender del negocio, depende. Depende del negocio, depende del volumen de ventas. No hay un porcentaje exacto porque va a depender mucho si es una compañía que vende volumen, como una tienda de retail, donde los márgenes son pequeños y demandas mucho personal y depende de dónde esté instalado, ¿no? Va a depender mucho del análisis, ¿no? José, te Tenemos otra dejo la pregunta. segunda. Sí. Sí, tenemos otra pregunta a la señora Gabriela que dice, cuando tienes préstamos con intereses distintos y tengo un ingreso grande, ¿cuál sería la mejor opción si quiero pagar al capital? No entendí la pregunta. Nos dice, si tienes préstamos con intereses distintos y tengo un ingreso grande, ¿cuál sería la mejor opción si quiero pagar al capital? No sé si Carlos tú puedas responder la pregunta, no la entiendo bien. No, sí, 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 sí le entiendo. No, lógico, lo ideal, o sea, lo fácil sería decirte a la tasa más alta, pero esa sería la opción clásica, pero tendría que venir dentro de analizar los tipos de deuda que tú tengas, ¿no? ¿Qué tipo de deuda tienes, si es de corto, si es de mediano plazo, las tasas que tengas con alguna entidad, si esa plata, si es un monto alto, te va a convenir amortizar o reestructurar toda la deuda. Depende, ¿no? O sea, va a depender mucho de la estructura de deuda que tú tengas y del monto que tengas. Pues, si debes 5 millones y te entran 3 millones, es diferente hablar de montos más pequeños, ¿no? Habría que analizar bien, ¿no? Muchas gracias, señor Carlos. Bueno, me parece que son todas las preguntas que tenemos. Igual si alguno de ustedes tiene alguna duda, está más que invitado a contactarse a nuestras redes sociales o a nuestros números de teléfono que ya aparecen. De igual manera, a todos les vamos a hacer llegar la grabación de esta reunión junto con la presentación y nuestra presentación de empresa donde están todos nuestros datos para que se puedan contactar con nosotros. Muchas gracias a todos por su tiempo. Que tengan una bonita tarde. Ok, muchas gracias a todos.